problemas que afectan a la nación. Dos cosas. El futuro inmediato que usted le ve a Haití y qué pasará ahora mismo está en curso, está en proceso un golpe de Estado. Como ustedes sabrán, un golpe de Estado no es un hecho puntual, es una secuencia de eventos y de acciones para desestabilizar. La falta de voluntad política para resolver los principales problemas que afectan a la nación. Dos cosas. El futuro inmediato que usted le ve a Haití y qué pasará ahora mismo está en curso, está en proceso un golpe de Estado. Como ustedes sabrán, un golpe de Estado no es un hecho puntual, es una secuencia de eventos y de acciones para desestabilizar. La falta de voluntad política para resolver los principales problemas que afectan a la nación. Dos cosas. El futuro inmediato que usted le ve a Haití y qué pasará ahora mismo está en curso, está en proceso un golpe de Estado. Como ustedes sabrán, un golpe de Estado no es un hecho puntual, es una secuencia de eventos y de acciones para desestabilizar. La falta de voluntad política para resolver los principales problemas que afectan a la nación. Dos cosas. El futuro inmediato que usted le ve a Haití y qué pasará ahora mismo está en curso, está en proceso un golpe de Estado. Como ustedes sabrán, un golpe de Estado. Buen día, estimados seguidores, público en general, de su programa Contexto Social. Como cada sábado y como cada día damos gracias a nuestro Dios que nos permite estar aquí una vez más para traer en el día de hoy este comentario muy importante sobre la Revolución Cubana 2.0. Como siempre, en compañía de nuestro hermano Braulio Costa Hernández, sociólogo, nuestro señor director Juan Samuel Sensei, y nuestro estimado Adri de aquel lado del charco. Sean todos bienvenidos y le exhortamos que se mantengan en sintonía y que también se hagan partícipe en cada uno de los comentarios. Su aporte es de gran valía para cada uno de nosotros. Así que Dios le bendiga y adelante nuestro hermano Samuel o Adri. Muy buenos días, saludos cordiales y afectuosos a nuestra audiencia distinguida de Contexto Social. Como cada sábado, le damos las gracias por el privilegio de su fina sintonía. Y como ya decía nuestro historiador, el profesor David Agramonte, hoy estaremos hablando con el siguiente tema, el cual lo planteamos en forma de una pregunta. Revolución Cubana 2.0. al cual le pedimos que sea parte de esta conversación en la sección de comentarios. Un saludo cordial y afectuoso. Paso con usted, Master. Buenos días, muchachos. Buenos días. Gracias por estar aquí acompañándonos como cada sábado. Esperamos que este sea un programa para su gusto. Hoy conversaremos acerca de la Revolución Cubana, pero en el ambiente 2.0. Revolución Cubana 2.0. Hoy estaremos con ustedes. Le damos gracias, como siempre, por su habitual sintonía y vamos arriba. Le paso, Juan Samuel, para que... Parece que no está listo, Juan. Bueno, chicos, no sé si me escuchan allá. Yo voy a plantear la pregunta mientras estoy aquí en el área, mientras se preparan.
Yo quería preguntarles para que iniciemos este debate o este conversatorio acerca de a qué ustedes creen que se debe o qué ha causado esta protesta, esta nueva ola de protestas, este malestar que no lo habíamos visto antes. Han habido conatos de protesta en el pasado, pero no como ahora, que es como algo espontáneo que el pueblo se tiró a las calles en este contexto del siglo XXI. ¿A qué ustedes creen que se debe este nuevo ola de protestas en Cuba? Desde mi punto de vista, yo puedo decir que el pueblo se va cansando, ¿verdad?, de un sistema, sea político, social, económico. Cuando el pueblo se siente acorralado, no se ve en realidad como debe de estar, sintiendo las libertades, sintiendo los derechos fundamentales. Llega a un momento en que talla y obviamente se manifiesta como lo entienda. Todos los reinos que hemos visto a través de la historia, los imperios, cuando entran en un estado ya de decadencia, de una u otra forma, su caída es inminente. Puede que alguien augure mucho tiempo y diga no veo el final de este régimen, pero cuando el pueblo empieza a manifestarse, que se siente ya cansado, hastiado de lo mismo, algo puede acontecer. Entonces yo veo en el pueblo cubano que ya como que se ha cansado de esa dictadura tal vez moderada, por así decirlo, no decir que es una dictadura férrea como tal vez la que tuvo aquí el sátrapa del Caribe y otras que se vieron, pero creo que se debe a eso, las precariedades por las que atraviesa el pueblo cubano, que se le muestra al mundo como que está muerto en popa, y nosotros vemos que es una nación que se ha quedado como en un letargo, como por allá por el siglo XVIII, siglo XIX, y obviamente pues creo que ese descontento que el pueblo está mostrando ahora se debe a eso. Bueno, la situación cubana obviamente comienza con el hartazgo, el descontento de la gente, el hambre, más sumado a esto la situación sanitaria del coronavirus, cual afecta. Ellos tuvieron recientemente un pico, un rebrote, contagios y muertes, y pues con un hashtag SOS Cuba, toda esta situación ha comenzado. Hay que tener en cuenta las redes sociales en esta ocasión, ya que en 1994 hubo también una manifestación en donde el pueblo se lanzó a las calles. Sin embargo, todavía en aquel tiempo estaba el líder, la cabeza de la revolución, cual era Fidel Castro Ruz, y él mismo fue a las calles, salió y empezó con una serie de discursos que todavía funcionaban, y más en la figura de él, que Fidel en cierto modo es el símbolo, es quien encarna la revolución, y tiene, exacto, y tiene un aire de misticismo, el cual llega en el Granma con 20 hombres y enfrenta a 80,000 y vence. Es por esto que Fidel era ese ícono, era ese faro, el cual muchos líderes de Latinoamérica se inspiraron en él y en su forma. Por eso vemos la chaqueta verde, la barbita, el kepi, como esa forma revolucionaria. Fidel fue de mucha inspiración y fue muy querido. Y este discurso de que se vayan en 1980 a sus propios compueblanos, compatriotas, les dijo gusanos y que se fueran. La crisis de los balseros, váyanse, donde la gente se iba descontenta, obviamente, con este sistema,
que históricamente mucha gente habla del comunismo, del marxismo científico, pero históricamente está comprobado en el fallo histórico que este sistema político, social y económico no funciona porque básicamente coarta la libertad y el ser humano es un ente que necesita ser libre para expresarse, para transitar. Fíjense cómo estamos aquí actualmente con una situación con los toques de queda. La gente siente, aunque usted no tenga que salir a X hora, pero se siente la incomodidad de estar restringido por un horario de toque de queda. Porque el ser humano necesita ser libre, está en su naturaleza ese aspecto de la libertad. Bueno, entonces, Fidel, la gente sale, se va a Miami, donde hay allí un grupo disidente, una diáspora grande, que ha hecho oposición al sistema castrista durante todos estos años desde que salieron. Sin embargo, hay un discurso anacrónimo, anticuado, viejo, vacío, que ya no tiene razón de ser, que le echan la culpa a los demás de sus problemas. Le echan la culpa al embargo, porque en estos días se ha debatido, no hay un bloqueo hacia Cuba, lo que hay es un embargo. Cuando llega la revolución a Cuba, y bueno, literalmente una revolución, un cambio de todo, Estados Unidos tenía inversiones y empresas en Cuba, aproximadamente 50 millones de dólares, que para esta época vendría siendo aproximadamente 1 billón en inversiones, a los cuales Castro no honró, se expropió de todo y por ahí comenzaron los problemas. Bien, dijo a Martín Casensu que en la guerra la primera baja es la verdad. La primera víctima es la verdad. Ahora mismo hay una manifestación, ahora mismo hay protestas pacíficas en las calles y hay represión también por parte del Estado. Sin embargo, hay que tener en cuenta, basándonos a partir de esta frase de Martín Casensu, la verdad es la primera baja, porque la verdad es la primera que se sacrifica. La mentira para manipular al pueblo, tanto desde adentro como a la comunidad internacional que está vigilante, observando desde afuera, como nosotros que estamos mirando, y como aquel que se sienta a ver una película, quisiera que el bueno gane y que el villano pierda. En esta ocasión queremos que nuestros hermanos cubanos, que el pueblo cubano salga airoso de esta situación y que esta manifestación no sea sofocada, sino que llegue a su feliz término con la libertad plena de los derechos de todos los cubanos. Ahora bien, hay que tener en cuenta la manipulación, la mentira y sobre todo el miedo, el cual es un terrible motivador. El miedo, el pueblo está preso del miedo porque, como conversábamos anoche, hay una especie de muerte civil, muerte social, al cual condenan a un cubano que se manifiesta en contra de este régimen dictatorial, comunista de Cuba. Estas personas pues son separadas, no reciben ayuda del gobierno, incluso los vecinos, los amigos deben despreciarlo. Entonces, ahí vemos la mentira, la manipulación, mentira, manipulación y el miedo también. Por lo cual, el pueblo, una de mis preocupaciones, cual yo externaba con ustedes anoche, es: no hay revolución, no hay cambio, como dijo Thomas Jefferson. El árbol de la libertad debe ser regado con la sangre de patriotas y también de tiranos. Lamentablemente, eso es una realidad.
no hay una revolución si no hay muerte. Y es para mí una de mis mayores preocupaciones, por la sencilla razón de que en este tiempo, en este siglo, en este año 2021, que tenga que caer civiles, que tenga que morir parte de la población cubana exigiendo su libertad, bueno, es una máxima, siempre ha sido así, pero ya en este tiempo y para los civilizados que estamos nosotros, que caigan cubanos, que mueran cubanos, es bastante triste. Pero ojalá que se llegue a un acuerdo. No hay un líder en Cuba, vemos que no hay un líder, no hay una cabeza visible frente a esta manifestación, pero está en las redes, está en la gente, está dándose el ánimo, y esperemos que la clase intelectual y política de Cuba, las generaciones nuevas, porque estamos hablando de un régimen que tiene 62 años y que los muchachos de 30, 40 años no conocen otra cosa, pero ya ha habido una apertura a través de las redes sociales, el cual ya estos jóvenes conocen, están viendo y saben que se puede hacer las cosas de manera diferente y que este sistema político es un sistema fallido. Bueno, que se pueda llegar a un acuerdo por medio de del diálogo, sentarse a una mesa y llegar a un acuerdo. Pero sabemos que esto es difícil, ya que ahí hay unos dinosaurios que difícilmente quieran dar su brazo a torcer. Así. Bien, Adri, vamos a pasar contigo a lo que nos acomodamos aquí. Adelante, Adri. Ok, gracias, muchachos. Sí, Braulio, gracias por ese recorrido que hiciste. Y yo creo que el auge de las redes sociales, la entrada del Internet, aunque el Internet en Cuba es muy limitado, son muy, vamos a decir, muy pocas las personas que tienen acceso al Internet totalmente libre. Está muy controlado con el Estado, aunque hay mucha gente que usan VPN y usan diferentes métodos para poder pasar esa pared, ese firewall, como dicen, esa gran pared de bloqueo para ciertas informaciones, para usar ciertos servicios por Internet. Mucha gente ha visto en el poder de convocatoria que tienen las redes sociales y han comenzado a organizarse todos los disidentes, la gente que están cansados del régimen. Y han organizado, me parece, estas protestas que se ha visto como de manera espontánea. Y como tú dijiste, Braulio, no se ve como quien dice una cabeza, no se ve un líder. Y creo que por el momento eso es lo más sensato, que no haya una cabeza visible o un líder, porque sabemos que los ataques van a caer sobre esa persona. Y creo que también en ese sentido la respuesta del gobierno ha sido una torpe. Ha sido la clásica maniobra de divide y vencerás, llamar a sus acólitos, a la gente que aún apoya o no creo que tanto tenga apoyo, sino más miedo que otra cosa, más miedo que apoyo, a ir a las calles a contrarrestar a la gente que está ya cansada del régimen, la gente que está cansada de esa disidencia, de ese sistema que no ha funcionado para nada. La gente habla de bloqueo que tienen los Estados Unidos y la excusa número uno que tienen los regímenes autoritarios es el imperialismo yanqui, que es la culpable de todo, y el siguiente, las sanciones y los bloqueos económicos. Pero veamos, ¿existe en realidad un bloqueo económico en Cuba? Si se puede hablar de bloqueo, yo diría que sería de algunas empresas americanas simplemente, porque no, para nadie es un secreto que Cuba vive del turismo y la mayoría de las cadenas hoteleras que están en Cuba son de inversión extranjera, son de inversión española, mayoritariamente. Hay alemanas, hay rusas, o sea que el bloqueo no existe como tal, como lo quieren pintar. Sí hay restricciones para hacer ciertos tipos de negocio, pero Cuba tiene acuerdos comerciales con casi todos los países del mundo. El problema radica en Cuba, que es lo mismo que pasó en la Unión Soviética, lo que está pasando en Venezuela, es que cuando el Estado se encarga de la producción, de lo que es la generación de la materia prima, de todos los negocios, no hay riquezas en manos privadas.
esto conlleva a que, los negocios no generen el rendimiento, ni generen generen lo suficiente como para atender la necesidad de la población cubana. El Estado tiene que dejar de controlar los negocios. El Estado no puede estar metido controlando negocios. El Estado tiene que ser un regulador de los negocios privados, pero no tiene que ser el que tiene el negocio, el que vende, el que compra, el que cobra los impuestos y el que pone las reglas de juego. Eso no es justo. Por eso es muy difícil para cualquier cubano, por ejemplo, cubano que haya salido de la isla. Mis amigos cubanos que están aquí, lo más que pueden hacer es enviarles remesas a sus parientes, y de esas remesas el gobierno se queda con gran parte de ellas. El valor del dólar en Cuba no es tan... En el mercado negro ya es otra cosa que existe. Es muy difícil, pero existe. Pero el valor del dinero en Cuba es bastante irrisorio, lo que les dan a lo que les toca de remesa. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, yo creo que la excusa del bloqueo ha estado ahí. Yo creo que deberían, por un lado, flexibilizarlo a ver qué ellos van a hacer. Pero el temor de los Estados Unidos es que quitando las restricciones quizá de tipo económico que tienen, eso dé lugar a que se enriquezcan más ciertos personajes de la revolución, y eso los ayude a ellos a tener más control sobre su propia gente. Me parece a mí que todo eso ha dado al traste con las personas ya cansadas del sistema, viendo cómo la mayoría de los países viven a través de las redes sociales, y ese miedo a no poder expresarse de manera libre como nosotros estamos haciendo aquí, poder hablar y analizar estos temas de esta manera sin que tenga un policía tocando en la puerta, como pudimos ver muchos en lo que pasó entrevistando a una youtuber cubana en televisión española. En plena entrevista fue la policía estatal a buscarla. Eso lo vemos en otros países y decimos, pero ¿por qué? Eso en ningún país democrático es algo que es aceptable o tolerable. Y nosotros abogamos porque el régimen comience a desmontar ese sistema, ese aparato de persecución y de división con su propia gente, y empiece a abrirse más a la democracia y convoque en el menor tiempo posible a elecciones libres, y que deje la proliferación de partidos y de empresas privadas. Les paso, chicos, allá. Bien, muchachos. Este tema realmente tiene muchas aristas, ¿verdad? Y en los últimos dos temas que nosotros hemos tocado aquí en esta plataforma, no nos hemos quedado solamente en la parte histórica, más bien son temas que traen consigo ahora a la actualidad. Así es. Algo que está sucediendo, y obviamente nos llega a nosotros como hermanos que somos en la región. Tú mencionabas algo muy importante, Adri, que es el asunto del sistema económico que hay en Cuba. Y yo le susurraba a Braulio, lo que tú mencionabas es prácticamente imposible de que Cuba deje las empresas, de que Cuba sea parte de fiscalizador, porque en el sistema que ellos tienen actualmente es el sistema que ellos son juez y parte, porque esa es la famosa sistema, el famoso socialismo que se vive en Cuba, donde Cuba es dueña hasta de la botellita de agua que usted se bebe. Wow. El Estado. Sí, el Estado es dueño, el Estado no el gobierno. ¿El gobierno? El gobierno es dueño del plástico que ponen en la botellita de agua, son ellos que lo fabrican. Entonces, algo muy importante, en Cuba, los cubanos no tienen empresas, los cubanos son empleados del gobierno. Usted puede ver un restaurante en Cuba, usted puede ver una farmacia en Cuba, usted puede, eso es, el taxista es empleado del gobierno, porque el carro no es de él, el carro es del gobierno. Entonces, lo que es empleado del gobierno, él le paga al gobierno $25, vamos a decirle, por usar ese carro diario. Tiene que buscarlo. Encuentre o no encuentre, tiene que pagarle. Wow. Pero al final el carro tampoco es de él. No es que le está pagando un carro, que al gobierno le cede ese carro y tienen que taxear en ese carro. Y es tan así la situación de Cuba, señores. Braulio hablaba ahí en la parte histórica.
la parte de Fidel, en su momento, nosotros no somos mezquinos, como dicen los muchachos. A Fidel hay que dársela, se le dio en el momento. Así es. Pero ya no pueden pretender que un país viva solamente con sentimientos. El sentimiento, porque la revolución es como un sentimiento, ¿no? Simplemente. No podemos vivir todo el tiempo del sentimiento, no podemos vivir que Fidel se peleó contra 80,000 y él era 20. No podemos vivir de eso. No. Que el campo lo apoyó masivamente. Sí. Eso en su momento está bien. Tuvo su momento. Pero Su gloria estuvo ahí. ¿Entiendes? Los cubanos no pueden pagar toda su vida por ese sentimiento. Generación va, generación viene y sigue como que se ha perpetuado en el poder para porque lo que han gobernado a partir de ahí entonces ha sido la familia catrista. Así es. O ha llegado a él, como está ahora este muchacho que está ahí. Eso es es joven, por cierto. Sí, claro, joven. Canel. Joven, muy joven. Hay algo importante que destacaría, es que el pueblo cubano, podemos decir casi los 100 años, para acá sumergido en esa problemática, en esa inestabilidad política, puesto que la persona que fue elegida democráticamente, que ganó arrolladoramente, fue Carlos Prío. Fue el presidente que derrocó Fulgencio Batista. Este presidente estaba a ley de 3 meses para concluir su mandato cuando fue derrocado. Fue derrocado y se instaura entonces lo que es un régimen dictatorial por los militares encabezado por Fulgencio. Así es. Y entonces luego Fulgencio despuesto, ¿verdad? En el 59 la Revolución Cubana inicia en el 1953 y se extiende hasta el 59. Entonces se dispone un régimen dictatorial para colocarse otro. Lo que realmente no fue que se derrocó como obviamente pasó en República Dominicana. Aquí, bueno, se terminó el régimen de Trujillo, 30 años, y luego un gobierno de facto, luego se arma, ya usted sabe, cierta revolución, pero hubo apertura a una democracia en lo que fue en el 1962, cosa que Cuba no ha gozado de tener. Entonces se ha mantenido sumergida en esa problemática que hay. Ustedes decían algo importante, y es que hasta la fecha no ha surgido un líder, alguien que se perfile como, ¿verdad? En la oposición hay un líder que salió, fulano de tal, y él se está encargando de movilizar las masas, de la gente seguir. Hasta ahora eso no se ve. Se ve una manifestación que personas, ¿verdad? A lo mejor no podemos decir ni siquiera de clase media, porque en Cuba hay un problema, como decían los muchachos, tanto Adri como Samuel. No hay clase. Entonces no existe lo que la clase media en sí. Entonces todo gira en torno al poder, el gobierno. Yo dije que viven en una edad primitiva porque ese era el modo de producción primitivo, el comunismo. Entonces ahí no hay estratificación social, no hay división del trabajo como debe ser, no existe la libertad de propiedad privada, que eso es lo que permite a la persona desarrollarse. Exacto. Y obtener riqueza individualmente, obviamente, porque si usted trabaja, usted es digno de su salario y usted debe y puede tener lo que usted desee. Entonces un régimen de esta índole yo creo que ya debe de llegar a su final. Es algo que se ve de una forma como pesada, de que un pueblo tenga que seguir sumergido así prácticamente en una dictadura moderada, donde en pleno siglo XXI eso tiende a desaparecer o ya ha desaparecido en los pueblos de América. Yo quiero preguntarles a ustedes, y quiero comenzar por Adri, que me la conteste, pero la pregunta es para todos. ¿Cómo ven ustedes, siendo Cuba un pueblo que no tiene armas? Porque la población civil no tiene armas. No. ¿Cómo ven ustedes la resistencia de un pueblo que va a resistir la represión por parte del gobierno, por parte del Estado? El Estado está obviamente armado. ¿Cómo ven ustedes ese choque de un pueblo desarmado versus un Estado armado que en su momento de desesperación, porque también hay que ver las cosas, en su momento de desesperación, esta gente va a cometer de manera violenta? Como yo he visto videos que han matado personas, pero que eso se mantiene bien oculto,
no hay como esa manera de contrastarlo. Por ejemplo, vi que la comunidad internacional de prensa trató de contactar desde Europa a las autoridades cubanas para que den declaraciones sobre unos videos que estaban rodando y ellos no dieron comentarios. O sea, obviamente hay un ocultamiento de los hechos. Entonces, ¿cómo se ve eso? Una confrontación, la población civil contra un Estado armado. ¿Cómo ven ustedes eso? Vamos a empezar con Adri. Adelante, Adri. Sí, Braulio, interesante esa pregunta. Sí, es algo difícil y quizás estamos en un siglo XXI, dicen el siglo de las comunicaciones, el siglo de la sabiduría. Todo está en la red, solamente hay que buscarlo. Todo está ahí, el conocimiento está ahí. Yo no creo que eso vaya a tener un desenlace por la vía armada desde dentro de su propio país, por lo mismo que tú mencionas de que la población está prácticamente indefensa para el gobierno. El gobierno tiene el predominio de las armas, de la violencia, y la población no tiene, como quien dice, con qué defenderse. Yo creo que la población tiene que seguir luchando en las calles, en protesta. La palabra clave aquí sería desobediencia civil. Esos ciudadanos cubanos que salen a contrarrestar las manifestaciones, yo estoy seguro que dentro de esos que salen a contrarrestar esas manifestaciones hay personas que están de acuerdo con los manifestantes de que tiene que haber cambios. Hasta que esas personas no se unan a las protestas, que digan, bueno, que el gobierno les diga, ustedes tienen que salir a la calle a paliar a sus propios hermanos, a su propia familia. Cuando esas personas comienzan a decir que no, se acabó el miedo, el gobierno no va a tener de otra que entrar en reformas. También otra cosa que debe de haber ayuda desde afuera, en el sentido de presiones internacionales. Hasta ahora yo no he escuchado, no he visto a la ONU pronunciarse. No sé si ustedes lo han visto, yo no estuve revisando las noticias, no he visto un pronunciamiento de la ONU como organismo. Quizás 2 o 3 países han condenado las acciones, pero no he visto todavía la condena internacional fuerte, ni siquiera desde aquí, desde los Estados Unidos, desde el presidente. Claro, mayoría de senadores y alcaldes de aquí, o más ahorita hablaremos un poco de eso, les hablaré yo un poco de eso, han condenado las acciones, pero a nivel federal, a nivel del gobierno de Estados Unidos, del presidente, no se ha visto como palabras fuertes condenando la represión. Pero la presión tiene que venir desde afuera también, internacional, acorralando cada vez más al régimen, que pueda hacer menos y menos afuera. Mientras Cuba tenga aliados en el continente como Venezuela y otros países, México, el presidente de México es abiertamente amigo al sistema socialista cubano, ellos van a tener ese apoyo. Pero si el Concierto de Naciones de América deciden reconocer a Cuba como una dictadura, que lo es, y decidir no hacer nada de negocios con ellos, hacerle presión para que comiencen a hacer cambios en su sistema político, que generen una nueva constitución y que le den más participación a la oposición que existe dentro. Hay algunos líderes que existen, pero es como el régimen es muy fuerte con cualquiera que saque cabeza. Por eso mucha gente prefiere el bajo perfil o prefieren hacer las cosas de manera anónima. Pero yo creo que la población, para contrarrestar la falta de armas, lo que tiene que haber es desobediencia civil. Esa es mi respuesta que yo veo de la forma de lucha del pueblo cubano. Les paso al profesor. Dice Adri, es algo importante reconocer que eso sería como el pleito de los huevos y la piedra. Usted, ¿verdad? La gente sin tener pertrechos militares, armas de fuego, etcétera, va a contrarrestar un ejército adiestrado que está a disposición del gobierno para ejecutar cualquier orden que se le dé en contra de la población civil. Esas guerras deben ser ideológicas en realidad por el pueblo y tratando de convencer personas del mismo régimen, hacerle entender
que ya está bueno de esas dictaduras moderadas. Yo pienso que para hacer una comparación, si en el caso en Venezuela, cuando Guaidó se vio más cerca del poder, que yo creo que fue la mejor oportunidad y la perdió, si Guaidó recibe el apoyo de Diosdado Cabello, es que le llaman, que se perfila que ese señor, inmediatamente el régimen de Maduro cae. Con el apoyo de ese señor, porque los militares le escuchan a él y él es un poder, entonces con el apoyo de él, hoy en día Guaidó estuviese en el poder. Sin embargo, no se dio, no se llegó a consolidar esa idea que se tenía de que este señor se inclinara a favor del pueblo. Y eso es lo que Cuba necesita, que parte de esas autoridades que están ahí reflexionen y decidan dar un apoyo al pueblo, escuchar la voz de esos disidentes, aún los que están en la diáspora, aquellos que están fuera, que dicho sea de paso, la mayoría de los artistas famosos tuvieron que abandonar Cuba y no volver jamás. Uno de los casos más penosos fue el de Celia Cruz, cuando se le preguntó que cuándo pensaba retornar a Cuba, ella dijo que yo no voy a sacar visa para ir a mi país. Es algo doloroso que usted tenga que ir a solicitar a una embajada una visa para usted entrar a su territorio. Pero del mismo modo, Luisa María Güer, de ascendencia española, también tuvo que marcharse, emigrar y salir, no regresar a Cuba porque el régimen la puso a cargar piedra también, por así decirlo, y mucho. El mismo Orlando Contreras también, que anoche le envió un link a ustedes para que escuchen el tema que él canta su Cuba, la tristeza que refleja en ese cántico. Y Ray Ruiz, que en una ocasión dijo, bueno, el Dios que yo conozco está en Cuba, usa barba y también fuma un tabaco, o sea, hablando referente a eso. O sea, todo eso lo vemos a través de la historia, las personas que han tenido que abandonar su país porque ya no aguantan ese régimen. Entonces, Fidel Castro dura hasta ya cuando no pudo más, cayó en decadencia su enfermedad, pero deja a su hermano Raúl, su hermano también ya con un agotamiento físico por la edad, por enfermedades, decide abandonar hasta cierto punto el poder, encargarse de las Fuerzas Armadas, pero ponerle al frente a este muchacho, como hacía Trujillo, cuando quería poner delante una dictadura. Sí, que voy a poner a fulano, tú eres el presidente porque el gobierno soy yo, acuérdate de eso, o sea, un mamotreto. Entonces ese es el problema. Entonces nosotros debemos, ¿verdad?, seguir esperando a que sea Dios que interceda por el pueblo cubano y que la buena voluntad de la comunidad internacional pues también eche su granito de arena para que Cuba de verdad pueda ser libre, porque es penoso ver esas dictaduras que hay allí donde una gente ni siquiera puede tener libertad a decir voy a alimentar, voy a comer hoy tal cosa. Eso es algo terrible, que un gobierno tenga que imponerte a ti que el lunes tú vas a comer tallota, el martes es pollo, el miércoles es berenjena. Oye, eso. Entonces yo tengo que comer lo que a mí me satisfaga, o sea, lo que yo desee, no lo que usted quiere imponerme. Entonces cuando escucho gente que habla y opina y quieren echar la culpa que el embargo, que los norteamericanos, no, señor, eso es un problema cubano, eso es un problema de las autoridades, que son los que tienen a ese pueblo sumergido en el atraso, realmente donde es una tierra que fértil, que posee las condiciones para tener un desarrollo tanto en lo económico, en lo social y en lo político que hoy en día carece. Son los políticos en Cuba, o sea, el poder es que tiene a Cuba sumergido en el siglo XIX. Entonces no hay que buscar un tercero como culpable. La confrontación, Estado armado, población civil sin armas. ¿Cómo ves? Es una excelente pregunta, la de Braulio. Y yo creo que es la pregunta que nos va a nosotros a enlazar con la parte siguiente. Miren, yo quiero darle como otra lectura también a eso, y es el llamado de atención a las comunidades internacionales. El pueblo cubano sabe que así solo no va a hacer nada. O sea, a mano no van a pelear con un régimen que no tiene que ver, O sea, el régimen cubano, la historia está ahí. Pero el pueblo cubano está obviamente apostando a la comunidad internacional y está haciendo ruido. Sí.
Amnistía creo que es la única que se ha pronunciado, Amnistía Internacional. Y así. En cuanto entonces, hablaba, para ahí en toda tu pregunta, hablaba nuestro hermano Adri sobre Estados Unidos per se y el embargo y todo lo que tenga que ver, y la culpa, como decía el profesor, tanto los que estamos fuera y los que no tenemos conocimiento de causa y los que están dentro ven a Estados Unidos como su verdugo, o sea, como el que lo tiene atrasado. Así es. Pero yo creo que una de las primeras voces que salieron ahora fue precisamente Estados Unidos. Con ese ruido, con ese sonido que está ahora mismo haciendo Cuba. Y lamentablemente son los más cercanos. Son los más cercanos. Y yo creo que de las posibilidades, el 50% de que puedan ayudar o que Cuba pueda salir, el pueblo cubano pueda salir airoso de eso, tiene que ver con Estados Unidos. Sí. Lamentablemente, si se puede decir así. Pero ¿por qué? ¿Cómo? Como le dije, usted hizo la pregunta, o sea, Cuba con la mano pelada no va a pelear contra el régimen. Ahí lo que pueden intervenir, lo que pueden entrar de Estados Unidos. Anoche hablaba Adri, precisamente lo que usted dijo la vez pasada, de que cada pueblo tiene que parir. Sí. Betancourt lo dijo, eso sí. Sí. En este caso, estamos en otro contexto en Cuba. Así es. O sea, tú no puedes parir un libertador con la mano pelada. Lamentablemente. No, y que yo decía anoche, perdóname que sí, hacía mano pelada. Pero pues un líder que decíamos, no es que va a venir Andy García, Cristina Saralegui, Emilio Estefan, esa gente no. No, porque un líder necesita surgir de adentro, tener una historia y una trayectoria, exacto, dentro del mismo pueblo. O sea, que ahora, y que eso es imposible en Cuba, que tú tuvieras a alguien, una cabeza visible o de oposición. Sin nada. No, era imposible porque a medida que surgiera... al mismo régimen, lo eliminan el régimen inmediatamente. Cuando le digo sin nada, precisamente porque, o sea, no va a surgir. No. Si yo estoy aquí. No. Claro. Cuando hablo de la ayuda, e internacionalmente ese líder, si surge o si sale, o en el peor de los casos que lo pongan ellos. Bueno, también, puede ser. Dice fulano, todo ese líder lo vamos a apoyar. Sí, puede ser. Eso es. Algún intelectual que esté ahí. Pero ahora, ¿cuál es la ayuda que usted dice que debe dar Estados Unidos? ¿De qué forma? ¿Interviniendo? O sea, interviniendo armados, una intervención armada, tipo la que hubo aquí en el 65, ¿o cómo? Miren. Con ellos mismos que se dio, porque también que Estados Unidos invadió a Cuba, estuvo allí hace tiempos atrás. El miedo en Estados Unidos es. Sí, entonces. No, pero eso sí, pero que eso fue, por ejemplo, Cochino, usted dice, cuando fueron a la bahía de Cochino, ahí. Pero que eso fueron como operaciones de bajo impacto. Pero cuando usted trae, por ejemplo, vamos a decir, 42,000 marines, pon tú que llegue un ejército de Estados Unidos a Cuba, qué sé yo, 100,000 soldados, con todas las armas, con los buques, con todos los power. Sí, hay algo importante. Fíjese que el problema de Estados Unidos en cuanto a Cuba no es otra cosa más que el impedimento de los rusos. El problema. Sí, porque también los rusos se meterían. El problema de una intervención norteamericana a Cuba. Putin. Y los rusos lo han dicho muchas veces con Venezuela. ¿Por qué ustedes creen que hoy en día este señor no está fuera del poder porque los rusos no lo permiten? Se arma una fea. Si los rusos se hacen a un lado con la situación cubana y la situación de Venezuela, ese régimen cae. Porque de una vez lo invade. Porque lo hizo Estados Unidos ¿qué hizo con Noriega? No entró allá y lo quitó. Usted se va de ahí, vaya preso también, y a diferentes lugares, donde los árabes va y lo hacen, a toda parte. Entonces no lo ha hecho, es porque sabe que la tercera guerra se arma de una. Se arma una fea. Entonces Estados Unidos sabe eso. Entonces, por eso yo le pregunto, eso es lo que lo tiene a ellos parados. Por eso yo le pregunto a Samuel, ¿de qué manera, cómo intervendrían los Estados Unidos? ¿De qué manera, a no ser que sea armada? Porque eso entonces sí traería. Sí, Adri está pidiendo
una intervención ahí. Adelante, Adri. Con relación a lo que dice Braulio, ¿cómo intervendría el gobierno de Estados Unidos? Yo no creo que en este tiempo sea algo de invasión armada militar con sangre. Yo creía que debería ser más una intervención humanitaria. Ya aquí hay varios alcaldes, el alcalde de Miami, la alcaldesa de North Lauderdale. Ambos están pidiéndole a Biden que haga algún tipo de intervención militar. Si no, vamos al contexto internacional, ustedes mencionaron Rusia, pero también tienen que ver algo. Estados Unidos ha estado en los últimos 20 años en una guerra interminable en Medio Oriente. Y esa guerra se ha vuelto muy impopular aquí. De hecho, ya está sacando todas sus tropas. Me parece que el 31 de agosto terminan de salir las últimas tropas de Afganistán. Lo que significa que Estados Unidos va a tener por lo menos 500,000 de soldados de vuelta para los Estados Unidos haciendo nada. Así que no se sorprendan si en los próximos años, los próximos meses, Estados Unidos retirado de Afganistán, de Irak, como que dice en el sentido popular dominicano, el Medio Oriente suelto en banda. Estados Unidos se ocupe un poco de arreglar la casa aquí en América. Así que no se sorprendan con eso. No creo que Rusia sí es una, ¿cómo se llama? Es algo a tomar en cuenta, pero yo no creo que la preocupación de Estados Unidos sea tanto Rusia. La preocupación más es, como le digo, tener esas guerras tan prolongadas en Medio Oriente, más de 20 años, los trillones de dólares que se ha gastado en eso. Y entonces abrirse otro frente aquí invadiendo Cuba o Venezuela. Aunque yo no creo que a ningún político estadounidense ni presidente le interese mucho Venezuela. Y más Cuba por la cercanía que está y por el tiempo que tiene. Ellos creen que el régimen venezolano se caerá por su propio peso más temprano que tarde. Porque la Venezuela tiene muchas cosas diferentes al sistema cubano, que eso los va a ellos, en algún momento va a caer por su propio peso. Eso es lo que quería aportarles, chicos. Sí. Muy bien. Gracias, Adri. Adri me dice que que el micrófono no se escucha. Creo que ahí se tiene que escuchar un poquito mejor. Tú me informas, Adri, por favor. No, miren, señores. La situación de Cuba, ya como lo hemos dicho, no es tan fácil. Es un tanto difícil. Sin embargo, hay un ente, en este caso, que es sumamente importante, que es el pueblo que ha decidido ya. Sí. O sea, el pueblo ha decidido ya. Y contra eso, creo que no va a haber nación alguna, créanme, que pueda seguir sacrificando al pueblo de Cuba. Rusia, ¿verdad? Si Estados Unidos interviene, Rusia se mete en el asunto. Obviamente. Ellos lo han advertido. Pero es más por Estados Unidos. Claro que sí. Entonces, ahora, ¿cuál es la otra forma de que Cuba pueda resolver su problema? Yo no le veo forma. No sé si ustedes le ven. Hasta ahora no se perfila así a corto plazo una solución que no sea. Yo no le veo otra solución de que los catristas digan ya. Nosotros esto no funciona. Que voluntariamente ellos se hagan a un lado, no se ve. Porque ¿qué otro país en Latinoamérica está en la situación que está Cuba? Bueno, solamente Venezuela. No, fuera de Venezuela. Fuera de Venezuela. Fuera de Venezuela. Entonces, es como que, señores, y Cuba es rica, ¿eh? Claro. Decía Adri ahorita el turismo en Cuba. Si Cuba abre realmente, porque para hacer turismo en Cuba usted tiene que pagar lo que usted no tiene. Para hacer turismo en Cuba. Cuba es en turismo, si explotan a Cuba, como lo tenía pensado en el gobierno de Obama, otra cosa fuese. Otra cosa fuese. Sí, Cuba tiene un turismo, unas playas bellísimas. Sí. Cuba es bello. Cuba es bello.
Entonces, pero en cuanto a la pregunta de nuestro querido hermano Braulio, yo no le veo otra solución. O sea, yo no le veo a los catristas diciendo, ok, pueblo, ya nosotros nos vamos, hagan ustedes sus elecciones, eligen su gente, y yo no le veo así. Así, no se ve, no se perfila así. Miren, de la única manera que la comunidad internacional intervendría, y Estados Unidos principalmente, después del sociólogo, principalmente es, reitero, si el pueblo continúa presionando en las calles y la represión ya comienza con las muertes y esto empieza a salir, ahí sí habría una intervención por razones humanitarias y para defender a una población civil que estaría cayendo muerta. Pero eso todavía, si ha sucedido, quizás que han matado 2 o 3 personas, no lo sé, o más. No, ni lo vamos a saber. Ni lo vamos a saber tampoco. Bueno, según Amnistía Internacional dice que hay aproximadamente 256 personas detenidas y otros que no aparecen. Señores, miren, durante el Holocausto nazi hubo un periodista español que estuvo en un campo de concentración allí. Él era el fotógrafo. Fotografiaba a los judíos y llevaba para llevar el control de la población que estaba ahí. Y este hombre fue uno de los que fotografió los horrores que sucedían a lo interno. Allá. Sí. Y cómo metían la gente en horno, cómo los mataban en la cámara de gases, la gente flaca por la desnutrición, etcétera, etcétera. Y este hombre logró sacar esas fotos llegaron fuera, y por ahí comenzó la intervención de Inglaterra y los otros países que, cuando ya se decidieron enfrentar esta situación. Entonces, siempre la denuncia desde adentro, porque estos regímenes controlan. Bien. Si no hay, es difícil. Porque, por ejemplo, Corea del Norte ocurren atrocidades, pero ¿quién saca, por ejemplo, una imagen, un video de allí? Nadie. No hay forma. Entonces, nosotros aquí en Occidente, decía el presidente Kennedy y esta gente que estuvieron aquí durante esos años luchando contra Fidel, que no querían un país comunista aquí en la región. Y era precisamente por esa razón. La manipulación, que cualquiera ve un video, una cosita, pero lo que se está moviendo ahí adentro, señores, desde fuera no se sabe. Por eso, reitero, mi preocupación principal es esa, el derramamiento de sangre por parte de civiles y del pueblo cubano, que es la que va a tener que pagar esa cuota tan cara, ese precio tan alto, por su libertad. Bien, chicos, yo quiero una breve pausa aquí para saludar a nuestros seguidores que como cada sábado nos acompañan a través de las diferentes plataformas. Ya he enviado un saludo a mi hermana Luz Denia López, gracias por estar en sintonía. Barón Rigo, Dios te bendiga. Mi prima Nancy Char, de aquel lado del charco, Dios te bendiga, gracias por estar en sintonía. Dice Nancy Char que Dios lo bendiga a todos. Ya usted sabe, como siempre, están ahí en sintonía. Y está desde Bélgica mi hermana Chabela, gracias por estar en sintonía. También tenemos comentarios de mi prima Nancy, que también anhela, ¿verdad?, ver la libertad del pueblo cubano. Nosotros pues seguimos apostando y creyendo que el Señor hará la obra, de una u otra forma vendrá socorro para nuestros hermanos. Está mi hermana Reina Espinar, la maestra Reina, también gracias por estar en sintonía, Dios te bendiga. Un número de seguidores que como cada sábado nos acompañan, gracias hermano Antonio Gómez por estar en sintonía con nosotros también. Gracias por seguirnos, manténganse en sintonía y vamos a observar cada una de sus opiniones sobre temas de Revolución Cubana 2.0. Adelante.
No es un hecho puntual, es una secuencia de eventos y de acciones para desestabilizar. La falta de voluntad política para resolver los principales problemas que afectan a la nación. Dos cosas. El futuro inmediato que usted le ve a Haití y qué pasará. Ahora mismo está en curso, está en proceso un golpe de Estado. Como ustedes sabrán, un golpe de Estado no es un hecho puntual, es una secuencia de eventos y de acciones para desestabilizar. La falta de voluntad política para resolver los principales problemas que afectan a la nación. Dos cosas. El futuro inmediato que usted le ve a Haití y qué pasará. Ahora mismo está en curso, está en proceso un golpe de Estado. Como ustedes sabrán, un golpe de Estado no es un hecho puntual, es una secuencia de eventos y de acciones para desestabilizar. La falta de voluntad política para resolver los principales problemas que afectan a la nación. Dos cosas. El futuro inmediato que usted le ve a Haití y qué pasará. Ahora mismo está en curso, está en proceso un golpe de Estado. Como ustedes sabrán, un golpe de Estado no es un hecho puntual, es una secuencia de eventos y de acciones para desestabilizar. La falta de voluntad política para resolver los principales problemas que afectan a la nación. Dos cosas. El futuro inmediato que usted le ve a Haití y qué pasará. Ahora mismo está en curso, está en proceso un golpe de Estado. Como ustedes sabrán, un golpe de Estado no es un hecho puntual, es una secuencia de eventos y de acciones para desestabilizar. La falta de voluntad política para resolver. Seguimos, hermanos y compañeros, amigos, a través de esta plataforma y las diferentes plataformas que nos continúan con este su programa Contexto Social. Hoy estamos en el conversatorio La Revolución Cubana 2.0. Chicos, es algo importante. Decíamos en la intervención anterior que Cuba se ha mantenido con una carencia de un liderazgo que se acerque al pueblo, que crea en la democracia, que el poder verdaderamente pueda residir en la población. Eso lo vemos lejos, cuando vemos que es un quítate tú y pon a fulano, como que es una dinastía donde le toca ahora al tío, después al abuelo, luego al hijo, y así sucesivamente. Eso es lo que vemos en Cuba. Como decía el hermano Samuel, no se ve a corto plazo, tal vez a mediano plazo, de que los seguidores de Castro, castrista, puedan echarse a un lado y dar apertura a una democracia, ¿verdad?, como amerita ese pueblo tener. Entonces lo que vemos es un continuismo de una dictadura moderada que hasta ahora no sabemos realmente cuál será el desenlace, a pesar de que auguramos que el pueblo pueda obtener esas libertades y esos derechos fundamentales que no pueden ser coartados, que no deben ser suprimidos. Y eso es lo que vemos en nuestros hermanos cubanos, que tienen que salir corriendo de su nación, y que para volver se le exija una visa como que usted es un extranjero cualquiera, como que usted no le pertenece
esa patria. Entonces es lamentable. Nadie puede hablar de que en Cuba exista un régimen verdaderamente democrático, sino una dictadura. Así es. Señores, permítanme por favor leerle los comentarios aquí. Está conectado con nosotros Calis Maray Pérez. Me dice ella, gracias por este programa, soy cubana. Queremos libertad. Excelente. Está también ahí con Apoyamos, nosotros Alexandra Castro. Vamos a pasar entonces con la doble pantalla aquí con nuestro querido Adri. Y en este bloque, muchachos, yo quiero hacerle una pregunta. Empezamos entonces con Adri. Supongamos que el catrismo, ¿verdad?, en Cuba diga, ok, nosotros vamos a ceder. De ahí en adelante, ¿qué usted entiende que puede pasar con Cuba? Adelante, Adri. Tenemos que ver un poquito a la historia, qué ha pasado en otros sistemas que ha habido este tipo de régimen. Yo les recordaba a ustedes anoche lo que pasó en la Unión Soviética. Un día Gorbachev se levantó y dijo, ya este sistema no funciona. Tenemos que hacer cambios. La población está exigiendo cambios. La población en la calle. Y Gorbachev, en vez de lo que está haciendo el presidente cubano, reprimir a su gente, lo que hizo fue que se unió a la gente que estaba reclamando cambios. Yo creo que el régimen mañana dice, bueno, vamos a reformar esto. Tendría que hacerse una comisión de entre la gente que está protestando para hacer como que dice una lista de demandas. ¿Qué queremos? Queremos elegir representantes que de verdad nos representen, no gente que sea del partido, que señalado a dedo para que vayan a la asamblea a elegirlos a ustedes mismos. No, queremos elecciones libres, queremos elegir nuestro gobierno, queremos apertura económica. Todas esas cosas tienen que sentarse a discutirlas con la gente que está en las calles protestando. De ese grupo de gente que está protestando tiene que llegarse a hacer un manifiesto o algo donde se le haga donde se le exija al actual régimen los cambios necesarios para que las personas tengan más libertad, aunque sean graduales, cambios graduales, vamos a decir con un cronograma de aquí a 3 o 4 años, hacer elecciones libres o algo por el estilo. Me parece que esa es la única vía. Como diga, la vía armada no va a ser desde dentro. Si va a haber alguna vía armada, tendría que ser desde fuera para borrar el régimen. Así que eso solamente se hace con la presión. Con la presión. Yo creo que hablamos de líderes y hay en Cuba los líderes, vamos a decir, hay cierta oposición. Yo escuché y leí una vez acerca de un grupo que se hace llamar las Damas de Blanco, que son las esposas de los prisioneros políticos. El régimen dice que son presos comunes. Están también los raperos, los influencers. Las redes sociales son, vamos a decir, los líderes de este movimiento que está en Cuba. Todas esas personas hay que sentarlas y escuchar qué es lo que ellos quieren para poder entonces de ahí partir a hacer nuevas leyes, una nueva constitución y que la gente tenga más derechos sobre su rumbo y su destino. Yo creo que eso sería lo siguiente a hacer una vez el régimen diga ya esto no va mal o vamos a hacer cambios. Creo que eso es lo que ellos deberían de hacer. Bien, Braulio. Estoy de acuerdo con Adri. Debe haber una comisión, debe haber un acercamiento entre los que encabezan estas protestas. Aunque no hay una cabeza visible, no hay un líder, sino que el pueblo, dadas las circunstancias tan especiales de Cuba, como describía hace un momento, un líder es este individuo que representa los intereses de un colectivo que tiene trayectoria e historia dentro de la población, nació, creció y se desarrolló ahí. En Cuba, dada las circunstancias, esto no es posible. Por tal razón, la parte intelectual cubana sí debe acercarse, debe haber una comisión que tenga ese acercamiento, vayan a la mesa del diálogo
y haya una transición. El cambio drástico no es recomendable. O sea, debe haber, vamos a llamar a elecciones, modificar esa constitución, porque es que este sistema debe desaparecer, es el sistema, y mayormente en lo económico, en cuanto a las libertades, tanto con los que están fuera, el tema de exigirle una visa, por ejemplo, a Gloria Estefan, que quiera ir a Cuba. Willy Chirino. Exacto. Ray Ruiz. Caramba. Cristina. Caramba. Esas cosas. Sí, esto se debe comenzar a legislar. Cuba, la clase política de Cuba, la que detenta actualmente el poder, debe comenzar a demostrarle a la comunidad internacional que ellos tienen la voluntad y el deseo de cambiar. Entonces, esto, como explica Adri, se hace un manifiesto, se crea un manifiesto firmado, no sé, por un grupo de personas, y estas demandas se entregan. Bueno, pues ya vamos a ir trabajando, ya se comienzan a flexibilizar. Las cosas que no necesitan de una legislación pueden irse derogando poco a poco ahí algunos decretos y cosas, y se va haciendo ese cambio. Yo lo veo a un mediano plazo, 3, 4 años, como mucho 5, para que haya esa transformación. De lo contrario, si esta gente son reticentes y resisten lo que es el cambiar, pues, porque el pueblo está exigiendo, pues lo que va, ustedes saben, hay un principio que lo que no es flexible se parte. Claro. Simplemente, y esto también aplica para esta situación sociopolítica en Cuba. Si el pueblo continúa ahí, continúa. Recuerden que hay una figura en bueno, como dice el título del tema de hoy, Revolución 2.0, hay una figura, el mártir. Cuando muere alguien, porque eso es lo que se está evitando, si hay una muerte de alguien o de algún grupo, o se produce alguna masacre, bueno, en Boston hubo una masacre durante la Guerra de Independencia en Estados Unidos, que por ahí fue que comenzó la cosa. Sí. Por ahí fue que comenzó la cosa. Cuando matan a estas personas. Exacto. Cuando la 13 colonia y la independencia estadounidense. De Georgetown. Exacto. Si sucede algo feo en Cuba, le dan un mal tiro a alguien, matan 2 o 3, y eso lo capta una cámara, sea live o que lo suban después, pues la cosa, pues la revolución puede ser violenta. Entonces, lo que yo sí creo, si se va a hacer por las buenas, que sería lo más recomendable, bueno, esa transición, esta comisión, este manifiesto, este documento que se presente con las demandas, con las exigencias, en donde estas leyes que configuran un Estado comunista como el que es el de Cuba, entonces comiencen a desaparecer estas restricciones, el asunto de la propiedad privada y todo esto, la apertura a la libre empresa, todas estas cosas. Bueno, pues vamos ahí poco a poco a abrirle también a la diáspora, porque por ejemplo hay cubanos fuera de Cuba, multimillonarios, que podrían comenzar a invertir allá adentro de esos que salieron y de los que le quitaron también tierra, porque ustedes saben que durante la revolución hubo expropiación, gente que tenía empresas y propiedades y le fueron quitadas. Bueno, estas propiedades y estas empresas pueden retornar a sus legítimos dueños también. Estas cosas, si se hacen, pues yo creo que para 3, 4 años sí hay una salida salomónica y menos violenta en Cuba. Señores. Adelante, profesor. En Cuba no hay elecciones libres desde el 1948, cuando, como dije antes, llegó al poder Carlos Prío Socarrás.
fue el último presidente elegido democráticamente, derrocado por Fulgencio Batista, que es quien crea la primera férrea dictadura del siglo XX en Cuba, y luego sigue la catrista con lo que es la llamada Revolución Cubana. Cuando Fidel Castro toma el poder, este expresidente, Carlos Prío, regresa a Cuba, se encontraba en la Florida, Estados Unidos, y decide regresar a Cuba porque la persona que lo había despuesto del poder había sido también derrocado. Pero ¿qué acontece cuando regresa a Cuba y se encuentra con esta proclama de Fidel de que Cuba se convierta en un país socialista, comunista, siguiendo la ideología, entre comillas, de Carlos Marx y Vladimir Lenin, el leninismo? Entonces este señor se muestra renuente y rompe las relaciones con Fidel y regresa a Estados Unidos, donde muere. Entonces se ve que no, desde el principio hubieron personas que se opusieron al comunismo en Cuba. Sin embargo, se impuso el poder de los Castro y pues hasta la fecha se ha mantenido así. Bien, bien. Adri, por favor. Sí, yo quería, chicos, hacerle un pequeño recorrido por cosas que he notado esta semana, declaraciones de algunos políticos y algunos de la diáspora cubana aquí, que ha estado protestando también en las calles aquí en Miami. El Palmetto es una de las intersecciones que cruza Miami de sur a norte. Es una vía muy transitada. Es una especie de autopista Duarte, vamos a decirlo, para llevarlo al plano criollo. Esa vía la cerraron esta semana por la protesta que hubo de la comunidad cubana aquí en Miami, protestando, dándole apoyo a su gente allá. Braulio, nosotros hablamos en el contexto hablando de lo que de qué tendría que hacer el pueblo una vez el gobierno decida quizás hacer algunas reformas. Nosotros lo estamos viendo quizás de un sentido de que no hay una amargura en ese sentido. Aquí la diáspora cubana que está aquí en el exilio, que tiene años que no visita a sus familiares, aunque mucha gente que no ha podido volver y que fueron maltratados allá, muchos de estos que vinieron en los 80, que allá se le abrieron fichas en Cuba como si fueran criminales o ladrones, y como tú mencionaste al principio, se le llamaba hasta gusanos. Aquí hay un sentimiento también de venganza. Por eso muchos cubanos aquí en el área no apoyan las políticas de los gobiernos demócratas. Más bien se van con la estancia republicana, que son más duros, de línea más fuerte contra la dictadura, y lo que exigen más o menos son intervenciones militares. El alcalde de aquí de la ciudad de Miami, Francis Suárez, sugirió en una entrevista que los Estados Unidos, así como había bombardeado en en Serbia en los años 90, había bombardeado Irak y debería también bombardear Cuba como para ayudar a los protestantes, a la gente que protesta. Eso fue una sugerencia que lo hizo en una entrevista aquí. También la alcaldesa de aquí de North Lauderdale, está aquí a unos 5 minutos de donde yo vivo, Ana Ciade. Ella envió una carta al presidente Joe Biden esta semana diciendo que los Estados Unidos debería ingresar físicamente a Estados Unidos y a Cuba y a Haití. Pero ella fue un poquito menos fuerte que el alcalde de Miami. Dice que debería considerar la intervención como una asistencia de ayuda humanitaria, no como una intervención militar violenta. También Marcos Rubio, que fue candidato presidencial y es actualmente legislador por el estado de la Florida, él le envió un mensaje al presidente Biden como que de 4 cosas que debería de hacer para ayudar a la gente que protesta, para ayudar al pueblo cubano. La primera fue que crear el internet con globos. Aquí hay una tecnología que usando globos aerostáticos y un transmisor, tú puedes transmitir Wi-Fi de alta velocidad en una área remota. Entonces están proponiendo usar eso eso se hizo en Puerto Rico cuando el huracán María. Están proponiendo hacer eso aquí desde la Florida, cerca de el área limítrofe marítima, de enviar globos con internet
para que así la gente pueda romper el bloqueo al Internet que tiene el régimen cubano. También como segundo punto que le envió, convocar al Consejo Permanente de la OEA para discutir el caso cubano. La tercera sugerencia fue convocar al artículo 54 de la ONU para hacer una resolución condenatoria contra los abusos de poder, contra lo que es la violación de los derechos humanos que comete el régimen cubano. Y el cuarto sugerencia es algo que Braulio mencionaba, algo como mencionaba en el aspecto histórico de la gente que se había ido en balsas y eso en los 90. Marcos Rubio dijo, dejar claro al gobierno cubano que se va a considerar como un acto hostil a la migración masiva, o sea, dejar salir masivamente cubanos desde la isla hacia Miami, que eso debería el gobierno de Estados Unidos considerarlo como un acto hostil y como una excusa para declarar cualquier guerra y una excusa para invadir. ¿Por qué? ¿Por qué dice Carlos Rubio algo como esto? Porque sabiamente en los años 80 y 90 Fidel Castro dejó ir a toda la disidencia para quitarse presión interna. Todo el que no estaba de acuerdo con el régimen le abrió las puertas, váyanse. La migración masiva se usa como una forma de quitarle presión al régimen en la isla y quedarse ellos solamente con las personas que están conformes, que están de acuerdo o que no tienen la fuerza o el valor suficiente de abandonar la isla. Y eso le quita presión al régimen. Por eso ellos usan esta estrategia de, ok, ustedes no quieren vivir en el paraíso socialista, pues váyanse. Y le dan las facilidades de que puedan ir a los puertos, al famoso puerto de Mariel, y de ahí salir hacia Estados Unidos, Dominicana, México, como ellos puedan. Esos fueron los 4 puntos que le propuso Marcos Rubio al gobierno de Biden. Y una cosa que la diáspora de Miami aquí, que la mayoría de mis amigos cubanos que tengo, que he trabajado con muchos, la diáspora cubana no tiene, quiere ver al régimen en el suelo, pero lo quiere ver también procesados, los quiere ver pagando por estos 62 años de abusos, consideran ellos, contra su propio pueblo. Por eso que se hace tan difícil que, por ejemplo, el gobierno mañana diga, ok, vamos a hacer cambios, vamos a abrir, vamos a convertir esto en una democracia. Porque ellos saben que hay asuntos legales que muchos de ellos van a tener que arreglar, que van a tener que verse las caras. Y muchos de ellos no están preparados para eso. Tendría que llegarse a un acuerdo de que ellos tengan algún tipo de amnistía, pero no creo que la diáspora y muchos cubanos que están dentro, que han aguantado abusos, que han aguantado violaciones de derechos humanos, quieran que se le dé amnistía a ninguno de los cabecillas del régimen, del ejército y de las policías que han cometido tanto abuso con los derechos humanos. Eso es algo a tomar en cuenta en por qué también el régimen se aferra tanto al poder. Por eso creo que al final la presión de adentro y la presión internacional es lo que va a lograr que el régimen se deponga de una vez y por todas. Les paso, chicos. Bien, muchachos. Y yo creo que nosotros hemos llegado a la parte final ya de este interesantísimo conversatorio sobre la interrogativa si Cuba realmente se le llegó a la revolución 2.0. Y ya en esta última parte, yo quisiera como preguntarle, ¿no? Y así de corto, ¿verdad? No nos queda mucho tiempo. ¿Ustedes creen que llegó la revolución 2.0 a Cuba? ¿Creen que este es, no si es el momento, sino que ya, de aquí en adelante se va a dar? Creo que es el inicio y sabemos que todo tiene un principio y un final y creemos que si se sigue, ¿verdad?, con el propósito de que se concretice ya el final de ese régimen dictatorial, podemos decir que sí. Pablo. Stephen Biko
el activista sudafricano dijo que la revolución no es un evento, es un proceso. Cambio radical. Sí, yo creo que este es el inicio. Esto es un inicio de un proceso de cambio. Ahora bien, tomándole la palabra a Adri de esa propuesta de Marco Rubio a Biden y lo de perseguir penalmente a estos líderes políticos cubanos, yo creo que, dadas las circunstancias en que está el pueblo, no creo que sea lo más sabio como comenzar por ahí. O sea, primero, yo sé que esa gente son violadores de derechos humanos, 1A. Ahora bien, no creo que sea la mejor forma de abordar esto, porque esto ya predispondría a los líderes cubanos del régimen a resistirse, ¿no? A dejar el poder. Claro que ellos saben que pesa sobre ellos cuentas pendientes con el pueblo cubano por todo lo que le han hecho. Miren aquí, por ejemplo, estos políticos, estos exfuncionarios que están siendo perseguidos penalmente por sus acciones durante su administración. Por eso que usted ve esta desesperación de esta gente por reelegirse, por cambiar la constitución, por seguir, por poner un títere. Es precisamente por esta razón. Ahora bien, en Cuba, como es una realidad sociopolítica completamente diferente, hablar de perseguir a los líderes del régimen quizás no sea la mejor idea ahora mismo. Reitero, creo que sí, que es el inicio. Se parece a una revolución con los elementos del tiempo, de la época actual. Creo que sí. Habría que ver. Bien. Y quiero terminar con la frase que he estado usando frecuentemente durante mis intervenciones en el programa de hoy, de Thomas Jefferson: el árbol de la libertad debe ser regado con sangre, de vez en cuando, con sangre de patriotas y de tiranos. Lamentablemente. Sí. Lamentablemente. Una triste realidad. Sí, Juan Samuel, yo creo que sí, que como lo que tú dices, si ha llegado la revolución 2.0 a Cuba, yo creo que sí. La gran cantidad de blogueros, de cuentas, de canales de YouTube, de redes sociales, son los que han motivado, los que han llevado a esta juventud esta juventud que no conoce esa revolución que se habla tan románticamente, que lo que ha conocido ha sido puro maltrato y pura miseria en Cuba, es la que va a llevar a cabo esta revolución 2.0. Yo estoy totalmente seguro que esto lo que va a hacer es crecer de aquí en adelante. Yo estoy seguro que el gobierno de Estados Unidos va a buscar una manera de que los cubanos tengan internet permanente, o por lo menos una gran parte del día. Eso seguro que se está trabajando, se va a trabajar. Y cuando eso pase, lo que veremos salir de allá va a ser todavía mucho más protesta, porque no va a haber ese bloqueo de redes sociales, bloqueo de internet, y van a haber más personas coordinando para que este movimiento sea cada vez más grande. Yo creo que esto no lo para nadie, menos en esta época de las comunicaciones, que todo está al alcance de nuestras manos. Sí, te decía que ser una parte de la injerencia, ¿no? Sí. De la injerencia. Sí, pero en este vamos a darle internet. Se puede llamar injerencia, pero yo no lo veo como injerencia. El internet es una cosa el internet está a punto de ser declarado como un derecho humano. Así es, sí. Desde Obama están en eso. El internet es algo que tú negarle el internet a una población, eso. No, sí, no, acuérdate que de Cuba que estamos hablando. Es parte de los derechos humanos. Sí. Bien, muchachos. Bueno, yo, al igual que ustedes, realmente estoy esperanzado, ¿no? Estoy esperanzado y creo, como dicen ustedes, hay motivos, hay insumos también suficientes para que a partir de ahora entonces nosotros podamos ver con nuestros ojos la revolución 2.0. La verdadera revolución, sí, como dicen los cubanos. Así. Cuando tú hablas con los cubanos dicen la revolución es ahora. Eso es así.
Es la verdadera revolución. Yo creo que en Cuba nunca, como decía Adri también, vivir el sentimiento de la revolución, creo que le llegó ya su punto final. Así es que, de verdad, a los cubanos un abrazo de parte nuestra. Nosotros estamos totalmente parcializados, podemos decirlo, con ustedes, a que tengan su libertad. Yo creo que los pueblos necesitan. O sea, el pueblo nació para ser libre. Eso es así. Claro. Y Entonces, vivir sus derechos. Sí, profesor. Yo le decía a Bralo siempre, cada vez que yo leo la historia de Trujillo y Balaguer, a mí me da vergüenza. El bellaco. Sí, a mí me da vergüenza. O sea, cómo tenernos nosotros trancados, como un solo hombre, como un solo ser, como una familia va a tener, en caso de Cuba, arrodillado A un pueblo en general. un pueblo entero, y que se rige, que el pueblo haga lo que ellos quieran, Así es. que el pueblo haga, no es lo que ellos hacen. No se concibe eso con un... Tú sabes, entonces, es un comunismo, vamos a decirle así. Claro. Una Solamente- dictadura. Sí, pero para el pueblo. Ah, O sea, es un socialismo maquillado para Sí. el pueblo. Para el pueblo. ellos No, para ellos no. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que llegó el momento. Así que creo que el pueblo cubano puede y debe salir ya de ese tranque que tiene. Eso es así. Chicos, antes de irnos, yo quisiera preguntarle, ¿de casualidad alguno de ustedes tiene una caja fuerte que no esté usando? A mí me encanta el guineo y el plátano maduro. Dale. Esa está buena, esa. Yo te voy a mandar una que yo tengo por aquí. Te voy a meter unos zapatos. Unos zapatacones que yo tengo ahí con cicote. Lo voy a mandar ahí porque no se puede estar. Adri, una pregunta, Adri. Una pregunta. ¿Se da esos fenómenos en Estados Unidos también? De poner plátano. De la caja De fuerte. poner plátano en caja fuerte. Posiblemente, porque ellos lo que quieren más que se madure Sí. rápido. Porque yo lo aceptaría Ajá. si con 3 meses atrás, que el plátano estaba carísimo. Pero el plátano está a 5 pesos. ¿Cuál Para tanta cuál es la seguridad. bellaquería de poner un plátano en una caja fuerte? Bien. Señores, nos vamos. Juan Samuel, Dime, Adri. él, por poner esos plátanos, él puso un huevo poniendo esos plátanos. Para que sepa. Señores, nos vamos. Bueno, Gracias, señores, pasen por buenas, nos mantenerse vemos. así. Principales problemas que afectan a la nación. Dos cosas. El futuro inmediato que usted le ve a Haití y qué pasará Ahora mismo está en curso, está en proceso un golpe de Estado. Como ustedes sabrán, un golpe de Estado no es un hecho puntual, es una secuencia de eventos.